Voy a iniciar con una presentación básica de un nivel inicial, solamente utilizando el verbo ser en primera persona en tres frases fundamentales e importantísimas en esa primera presentación con una persona desconocida. El verbo ser se conjuga en primera persona como soy, entonces sería algo como esto. Soy Lilian dos Santos, soy venezolana y soy educadora. El verbo ser lo puedo utilizar para decir mi nombre, mi nacionalidad, mi género, si soy mujer o soy hombre, y mi profesión. Si deseo agregarle un segundo verbo, sería el verbo tener, que en primera persona se conjuga como tengo. Para esto yo podría utilizar las frases de tengo 35 años y tengo 3 hijos, 2 niños y una niña. Y si deseo agregar un poco más de dificultad, utilizando dos verbos que obligatoriamente tienen que estar conjugados en pasado, puedo utilizar el verbo nacer y vivir. En este caso vamos a conjugarlo en un pretérito perfecto simple que quiere decir que es un pasado que ya finalizó. Puedo decir lo siguiente: nací en Caracas, Venezuela, pero viví muchos años en la isla de Margarita. Y así con estos 4 verbos básicos completé una presentación inicial que podría sonar así. Soy Lilian dos Santos, soy venezolana, nací en Caracas, pero viví muchos años en la isla de Margarita. Soy educadora, tengo 35 años y tengo 3 hijos, 2 niños y una niña. Ahora, si deseo subir un poco el nivel de mi presentación porque tengo un español un poco más avanzado, vamos a decir, terminé el nivel inicial y estoy en un nivel intermedio, B1, puedo agregar información sobre mi carrera profesional. En este caso sería algo como esto. Estudié educación integral y obtuve el título de licenciada en educación. Mi primera experiencia en el área educativa fue como profesora o maestra, como decimos en español, de preescolar. Después fui profesora de primaria y años más tarde, después de haber tenido unos cuantos años de experiencia trabajando en colegios como maestra, pude realizar un sueño, como siempre lo digo, que fue ser la directora de mi propia escuela. Junto a una amiga muy querida logramos liderar una pequeña escuela en la isla de Margarita y obviamente aquí ya mis funciones como educadora cambiaron. Ya no era la profesora de niños, sino era la directora de un colegio y mi gestión iba destinada a organizar, planificar, administrar, acompañar a otras profesoras, cuidar no solamente a mi grupo de clases, sino a todos los grupos de la escuela, a trabajar en conjunto con padres y representantes e incluso con otros directores de otras escuelas. Un trabajo exigente, un trabajo fuerte, donde aprendí muchísimo, pero les puedo decir que ha sido de las experiencias más increíbles a nivel laboral que he tenido en mi vida. Si se dan cuenta, en esta parte que estamos agregando a la presentación, estoy utilizando dos pretéritos. El pretérito perfecto simple para hablar de verbos que ya terminaron, como estudié, obtuve, fue, mudó, terminé, mudé. Y verbos en el pretérito perfecto compuesto, es decir, utilizando el verbo haber como verbo auxiliar y otro verbo
En el caso de ha sido la mejor experiencia que he tenido. ¿Y por qué digo ha sido y no digo fue? Porque es una acción que ocurrió en el pasado, fue una experiencia, pero en el presente todavía está vigente. Es decir, hasta este momento de mi vida, esa ha sido la experiencia más bonita que he tenido. Y eso no quiere decir que no he tenido otras experiencias laborales fantásticas. Incluso actualmente estoy teniendo una que es totalmente diferente a lo que había hecho en el pasado. Y para contarles esto, quiero hacer la tercera parte de la presentación. En un nivel un poco más avanzado, vamos a agregar estructuras gramaticales más complejas. Y quiero que presten atención a ciertas palabras y ciertos verbos que voy a conjugar en otros tiempos verbales que vienen siendo como para una persona que tiene un nivel intermedio 2 o está iniciando el avanzado 1. En este caso voy a agregarle a mi presentación el por qué Portugal. Y para esto tengo que hablarles un poco de lo que es mi historia familiar. Mi papá es portugués. A los 13 años, su familia decide llevárselo a Venezuela, producto de los problemas políticos que habían en Portugal. Él decide adaptarse y quedarse en Venezuela, tanto que forma familia allá. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver con el hecho de yo estar aquí hoy hablando de clases de español. Porque mi papá, en esa búsqueda de integrarse al nuevo país, de hablar un español perfecto, obvia el portugués. Es decir, en mi casa nunca se habló portugués. Mi hermano y yo no aprendimos a hablar portugués porque mi papá nos haya enseñado. Si yo escuché hablar a mi papá portugués contadas veces, es muchísimo. Y era cuando lo llamaban de Portugal sus familiares. Aun cuando mi mamá le insistió muchas veces en que nos hablara portugués para tener una segunda lengua, él no lo quiso hacer así, porque él sentía que si está en un país donde se habla español y todos hablan español, ¿qué sentido tenía él hablar en otro idioma? Cosa que me parece un grave error en este momento de mi vida, que lo entiendo perfectamente, pero yo no lo hubiese hecho así, porque si mi papá me hubiese hablado a mí portugués desde pequeña, mi historia en Portugal sería distinta. ¿Y por qué? Porque cuando decidimos Portugal como país al que vamos a ir para cambiar nuestra vida, fue precisamente por el nexo que me une a mí con este país. La legalidad, el tema de tener familia, hacía que quizás fuera un destino mucho más fácil al cual llegar. Pero había un detalle, un problema que yo no vi venir, que fue el idioma. ¿Por qué? Como el portugués y el español tienen tanto parecido, y yo, dentro de todo, había escuchado portugués, tenía cierta idea, había leído libros en portugués, conozco cantantes desde hace muchos años, pensé, yo llego allá, aprendo rapidito el portugués y empiezo a dar clases en cualquier colegio. Pues resulta que cuando yo llego a Portugal, que me topo con la realidad de lo que es escuchar y hablar portugués, me doy cuenta que mi portugués es terrible, es horrible, es más básico de lo que yo me imaginaba. Y es como cuando te das un golpe de realidad y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora en qué voy a trabajar? Porque yo no puedo ser profesora en un idioma que no domino. Y por cosas de la vida que tú siempre estás buscando qué hacer, me encuentro en internet con clases de español para extranjeros.
algo que yo jamás había hecho porque yo era profesora en español, pero no profesora de español. Así empecé a tener ciertas clases con personas de Polonia, de Australia, de Italia, de Estados Unidos, que querían simplemente aprender a hablar español. Pero yo lo vi como un trabajo temporal. 1 hora aquí, 1 hora allá, para mí era suficiente mientras yo aprendía portugués o aprendía cómo era la normativa aquí para poder trabajar en una escuela, que era lo que yo siempre había hecho. Y utilizando palabras claves como profesora y español, encontré un anuncio en el que solicitaban una profesora de español como lengua extranjera. Y fue cuando realmente empecé a trabajar formalmente en Portugal. Comencé con una escuela de lenguas y ahora ya trabajo para varias escuelas de lengua donde enseño a personas de habla portuguesa a hablar y escribir en español. Esto porque Portugal tiene muchas empresas que tienen relaciones con España y con Latinoamérica y necesitan que sus empleados y colaboradores puedan comunicarse con las personas que están en estos países. Por lo tanto, ahí entro yo para enseñarles a ellos a comunicarse y poder tener un trabajo mucho más fácil, porque yo lo viví. No hay nada más difícil que trabajar en un idioma que no es el tuyo. Y ahí estoy yo para darle a ellos herramientas para poder fluir en su día a día. Actualmente sigo trabajando como profesora de español. Y fíjense que en esta parte utilicé ciertas estructuras distintas y hablé incluso un poco más rápido porque quiero que ustedes mismos empiecen a evaluar su comprensión. ¿Qué tanto comprendo? ¿A qué velocidad comprendo mejor? Y así ustedes mismos puedan autoevaluarse y decir, oye, la primera parte la entendí perfecto, ok, estoy en un nivel 1. Ah, no, la segunda parte la entendí, pero ya la tercera parte fue tan rápido que se me hizo más difícil. Eso por una parte, eso es lo que quiero que trabajemos hoy. Y lo otro que quiero que trabajemos es que si ustedes sienten la valentía y las ganas de enviarme su presentación, lo puedan hacer. Les voy a hablar de 2 herramientas que están en la descripción del podcast en Spotify. Una es Anchor, o como está escrito en español, Anchor, y la otra es SpeakPipe. Son 2 herramientas que pueden utilizar para grabar un audio con su presentación personal. Yo la voy a recibir y les puedo dar el feedback de cómo lo están haciendo y cómo está su nivel de español. Esto es una herramienta que vamos a utilizar al finalizar todos los episodios, donde vamos a hablar de diferentes temas: cocina, farándula, deportes, actualidad. Siempre vamos a estar trabajando temas en los que vamos a incluir un objetivo gramatical, los verbos en presente, los verbos en pasado, los marcadores temporales, y así ustedes puedan nutrir, mejorar ese vocabulario y sobre todo aumentar la comprensión. Porque esta es precisamente la idea del podcast. Mi intención nace de ayudar a mis estudiantes y ex estudiantes que tuvieron 30 o 40 horas de clases conmigo, pero su inquietud siempre ha sido: ¿qué voy a hacer después? Cuando terminan las clases queda un vacío en el que ellos dicen: ya no tengo con quién practicar, no sé qué leer, no sé qué escuchar. Entonces esta fue una idea creada precisamente para ustedes, para que a través de escucharme puedan aumentar el vocabulario, puedan mejorar, puedan notar ciertas palabras o ciertas estructuras, incluso expresiones que yo voy a utilizar y ustedes las utilicen en su día a día. Así que bueno, este es un poco el inicio de lo que va a ser ABCDE clase de español.
Estamos en Instagram, estoy iniciando en Instagram, la cuenta también está en la descripción del podcast. Vamos a abrir una comunidad en Discord, ya les iré contando cómo vamos a hacer para que podamos interactuar y ustedes puedan conocerse también e interactuar con otras personas que están aprendiendo español. Así que bueno, espero que este primer episodio les haya gustado, les haya servido como una motivación para escuchar el segundo. Así que nos vemos el día jueves en el segundo episodio de ABCD Clases de Español. Muchísimas gracias. Chao, chao. Besitos.